Si estás acá, me imagino que es porque estás buscando a alguien que te ayude con algún tema relacionado con el trabajo. Entonces, como sé que es difícil hacer esa elección, hice este video para que, si me querés elegir para trabajar con vos, tengas seguridad de que somos un buen match. Y para que, si lo que necesitas no es lo que hago yo, bueno, para que al menos tengas herramientas para saber cómo elegir a otra persona. Como yo lo veo, el primer paso es entender si lo que necesitas es un coach o es otra cosa. Yo, por ejemplo, no me identifico como coach, pero tengo que poner la palabra para que el algoritmo me conecte con mi mercado. Porque es la palabra que se instaló como genérico en el mercado de algo mucho más amplio. Al principio, hace muchos años, se hablaba de asesores o consultores, que era alguien que tenía el conocimiento, entonces vos ibas, le preguntabas y el otro te decía qué hacer. Pero ese enfoque fue evolucionando porque se empezó a ver claramente que los mejores resultados surgían de combinar las dos cosas, el saber del especialista con el saber que tiene la persona que conoce su situación y consulta. Entonces se empezaron a usar otras palabras para transmitir esta idea de alguien que te acompaña a construir juntos. Se empezó a hablar de facilitadores, de mentores y de coach. Y en particular la palabra coach se usaba para hacer énfasis en el tema del entrenamiento, ¿no? Se lo asimilaba con el entrenador deportivo, o sea, alguien que te ayuda a desarrollar una habilidad específica. Entonces, alguien te podía coachar en negociación o en cómo dar feedback. Pero después, las personas que trabajaban con una teoría que se llama ontología del lenguaje, medio que se apropiaron de la palabra coach. Y entonces, si decías que hacías coaching, se asumía que te referías a ser coach ontológico. Y ahí medio que se armó un lío porque todos los demás nos quedamos sin palabras. Hoy el nombre del rol no alcanza para saber cómo o desde dónde trabaja esa persona. Para entender eso, para mí la forma más fácil es agruparlo en 3 tipos de enfoque. El que pone foco en los conceptos, el foco en el autodescubrimiento y el foco en la transformación. Empiezo con el foco en los conceptos, porque ahí adentro te vas a encontrar a la vez 4 perfiles. Primero, el académico, la persona que desarrolla teoría, pero ojo, no todos los que dan clases en una universidad hacen esto. Yo me refiero al que hace investigación y publica papers. Y otra cosa a tener en cuenta, la teoría es muy útil. La teoría es la experiencia acumulada y ordenada de miles de personas. No hay nada más práctico que una buena teoría. Pero tener claridad conceptual no es lo mismo que ayudarte a aplicar esa teoría a tu caso real, ni ayudarte a superar tus trabas. ¿Cuándo te sirve el académico? Cuando estás avanzando bien y fluido, con dedicación y avance, con un tema, pero el desafío es que ese tema es muy complejo. Entonces necesitas un conocimiento más refinado, más actualizado, más específico. El segundo perfil con foco en contenidos es el divulgador. Es esa persona que no genera teoría propia, pero estudia mucho. Lee a varios autores y tiene la habilidad de sintetizar, de conectar, de resumir y de explicarlo de forma simple. Te lo baja a la tierra. Te lo traduce a ejemplos que tienen que ver con vos, con tu país, con tu edad, con tu industria. ¿Cuándo te sirve? Cuando lo que te cuesta es acercarte a un tema. Entonces tenés a alguien que te lo hace fácil y te va a ayudar a entrar a ese mundo, te va a guiar. Y a veces con eso te alcanza y después llevar eso a la práctica es algo que te sale fácil, pero otras veces no te va a alcanzar y vas a necesitar más cosas para lograr una transformación. Y eso nos lleva al tercer tipo, que es el speaker inspiracional. Es el que se agarra de una idea o una experiencia para despertar tu deseo, para conectarte con tu visión, con tu energía, con tus ganas de evolucionar y transformarte. Son los que traen ideas nuevas, disruptivas, para despabilarte, para provocarte ganas de cambiar. ¿Cuándo te sirve? Bueno, cuando estás con mucha comodidad y te preocupa dormirte en los laureles, o cuando estás con mucha apatía. La charla inspiracional te sirve porque es lo que arranca los motores, que es algo súper importante y necesario, pero no es suficiente. Hay que prender el motor y después hay que
recorrer el camino. Y el cuarto perfil que vas a encontrar con foco en el contenido es el practitioner, que es el que habla desde su experiencia. El que te dice yo fui gerente de o yo hice mi emprendimiento. Y trabaja desde ahí, o sea, desde lo que le pasó a esa persona, y por eso genera mucha identificación, porque lo escuchás y decís, estuvo en el mismo lugar en el que yo estoy. Lo que pasa es que esas personas suelen hablar desde la receta que les funcionó a ellos. Y eso no necesariamente te va a servir a vos que tenés una personalidad o un contexto o historia diferente. Que haya conexión no garantiza que haya buen match entre lo que te propone y tu necesidad. Solo garantiza la conexión. ¿Cuándo te sirve? Bueno, cuando lo que necesitas es conexión, porque estás medio reticente, con descreimiento, con frustración. Entonces ahí prima lograr esa conexión para generarte confianza en que esto tiene sentido. Pero en realidad ten en cuenta que la conexión empática tiene mucho más que ver con la capacidad de escucharte y de adaptar lo que te está diciendo a tu situación, más que con el hecho de haber vivido una situación similar. ¿Y cómo saber si cualquiera de estas personas son sólidas en la parte conceptual? Si ves que está muy atado a una teoría en particular o a la última tendencia, pregúntale por qué elige este enfoque y no otro. Porque no es lo mismo poder decirte lo maravilloso de mi enfoque que poder decirte qué diferencia a mi enfoque de los otros y por qué te propongo este enfoque. Un profesional con recorrido no usa solamente un remedio. El segundo enfoque te dije que era el del autodescubrimiento. Este enfoque tiene que ver con mirarte hacia adentro. Es un trabajo de introspección, de exploración interna para identificar tus emociones y analizar tus reacciones para descubrir cuáles son tus creencias y entender qué te pasa a vos con eso que te está costando. Una vez que identificas esa creencia que te limita, vas a poder mirar la situación de otra forma y abrir nuevas posibilidades. Acá es donde entra el coaching ontológico. Pero también lo podrías hacer con un psicólogo, con constelaciones, con registros akáshicos, no sé, hay 1000 formas. Por ejemplo, si querés aprender a manejar, alguien orientado a los conceptos te va a explicar cómo se usa el auto, cómo funciona el tráfico o las ventajas de andar en auto, y lo puede hacer desde la teoría o desde su experiencia. Pero te va a hablar del manejo. En cambio, alguien más orientado al autodescubrimiento te va a ayudar a entender por qué a vos te resulta tan difícil manejar. Vas a descubrir, no sé, por ejemplo, un temor oculto por algo que te pasó en la infancia. ¿Cómo saber si una persona es sólida trabajando en el autodescubrimiento? Primero, mira el recorrido completo y no solo el título, porque existen cursos de 6 meses de coaching. Y porque hay otras formaciones que te habilitan a hacer este trabajo de exploración que no son coaching. Mira que además de haber estudiado tenga experiencia en hacer ese trabajo y sobre todo, fíjate que sientas afinidad, que te caiga bien, que haya feeling, porque es un trabajo bastante íntimo y vas a necesitar conexión para hacerlo. Bueno, y el tercer enfoque es el que pone foco en la transformación. Es el que se va a enfocar en ayudarte a llevar los contenidos y los descubrimientos en comportamientos concretos y sostenidos. Lo vas a reconocer porque habla mucho desde la metodología. Típicamente se identifica como facilitador o como un especialista en un enfoque. No sé, en agilidad, en art of hosting, en estructuras liberadoras, no sé, y hay miles. Pero ojo, para hacer bien este rol no alcanza con saber la consigna del ejercicio o la dinámica. Hay que ser bastante sólido en los otros dos enfoques, porque justamente es un rol que genera resultados al conectar los conceptos con el autoconocimiento. Te lo muestro siguiendo el ejemplo del auto. Es la persona que te va a decir, mira, para aprender a manejar hay que practicar todos los días. Yo te acompaño, vamos, salimos todos los días a manejar. Y cuando te vea manejar, te va a saber decir por qué el auto se te frena o por qué hace ese ruido raro. No es el que más sabe sobre cómo funciona el auto, pero sí conoce lo suficiente de mecánica como para entender qué estás haciendo vos mal cuando manejas. En el mismo sentido, si vos te bloqueas, se va a dar cuenta que te agarró miedo.
Tal vez no es la persona con la que vas a hacer el descubrimiento profundo de por qué te da miedo manejar, pero sí es la persona que te va a decir, mira, si te da miedo que se te apague el auto, apretá el embrague y con eso zafás. Te va a ayudar a ver cuándo se te pone en juego ese miedo y te va a dar un tip concreto, herramental para resolverlo. Bueno, ¿y con cuál de los 3 tipos me identifico yo? Con este último enfoque de la transformación. Para mí es muy importante, útil y necesario lo conceptual, las técnicas a las habilidades. Pero no tengo la novedad del último paper que salió ayer. Tampoco me especializo en hacer el descubrimiento profundo de eso que te pasa, sino más bien en darte herramientas para entender qué hacer con ese descubrimiento. Si hasta acá te gusta este enfoque y querés conocerme más, te sugiero primero mirar mi contenido en LinkedIn, pero por sobre todo hacer uno de los cursos cortos de mi academia digital. Así, en vez de tener que confiar en mi explicación de lo que hago y cómo lo hago, podés verme en acción.